queja de la materia, pues este es el momento de hacerla. Ya empezó a grabar la camarita y lo que tenemos programado para el día de hoy es lo referente a 3 temas, que es displasia de cadera, lo que es impétigo y prurigo por insectos. Entonces, si tienen comentarios o quieren decir algo, pues este es el momento. ¿No? Ok. Entonces voy a proyectarles la presentación. Vamos a arrancar entonces primero con impétigo y lo que viene siendo psoriasis. Si tienen algún comentario o algo, pues pregunten, porque esto es una patología muy común. Cuando un paciente pediátrico tiene cualquier lesión en vías respiratorias y se lesiona la piel, tenemos algunas bacterias que son oportunistas y pueden ocasionar ese tipo de lesiones. O sea, vemos un niño muy bonito y vemos con muchas costras y estas costras son altamente infecciosas, altamente contagiables. Entonces, si el papá o la mamá tienen algún tipo de lesión en cara y besan al bebé en la boca, pues estos también se las pueden haber pasado, ¿no? Normalmente inicia con una placa eritematosa, principalmente puede ser por picadura de insectos, por la varicela o por alguna abrasión que el chamaco anda chupándose los dedos o el chupón, hacen que tenga ese tipo de lesiones. La causante es una bacteria que se llama Staphylococcus aureus o Staphylococcus epidermidis o piógenes que se encuentran en nuestra flora bacteriana normal. Cuando tenemos una lesión, estos ingresan a lo que viene siendo nuestra piel y hacen esa lesión. El tratamiento es prácticamente algún antibiótico porque es para la bacteria y el tiempo de que se empiezan a presentar ese tipo de lesiones, pues vamos a tener nosotros en los primeros 3 días después de haber tenido nosotros el contagio. Vean, eso ya es un adolescente y vamos a ver nosotros que primero se presentan ciertas vesículas, estas vesículas se rompen. Ojo, hay que no confundirlas con el herpes labial, porque eso no tiene nada que ver con herpes labial. Esto está prácticamente adosada a todo lo que viene siendo la piel y lo que vamos a presentar con nuestros pacientes, pues son esas vesículas que se rompen, se hacen así como si fueran unas capas del exudado que sale a través de la vesícula, que se llaman placas mieleséricas. Pueden aparecer en las comisuras nasales, en la nariz y en la boca, y al sanar, afortunadamente para nuestros pacientes, no dejan cicatriz. Vean cómo está totalmente deforme esa naricita. Si damos antibiótico y damos un tratamiento rapidito, no se lesiona el cartílago y al paciente le va tremendamente bien. ¿Alguien levantó la manita por ahí? Mande, Ángel. No, nada. Ok. Vean, por favor, esas lesiones pueden llegar a algo tan importante como ocasionar, como les comentaba, lesiones del cartílago. Entonces vamos a tener primero las vesículas, luego las costras, esas costras mielecélicas, y en ocasiones se pueden ir hasta donde vienen siendo los sitios de contacto como las manos. Si el chamaquito se rasca el ombligo y está húmedo, los genitales también se pueden comprometer algunas otras partes del cuerpo. El diagnóstico es clínico, simplemente con ver un paciente que tiene un cuadro respiratorio que llegan ese tipo de lesiones, pues lo que vamos a encontrar nosotros es lo que sería la presencia de ese tipo de lesiones. Ojo, algo que tenemos que cuidar bastante con nuestros pacientes es en los casos que se presenten ese tipo de lesiones si está comprometida la inmunidad del paciente. ¿Qué significa eso? Si tengo un niño que tiene leucemia, esto es fatal para ese paciente. Si tengo un niño que lo transfundieron, le pusieron algún órgano, también es fatal para ese niño. Si tiene anemia o tiene desnutrición. Las intervenciones de enfermerías principalmente consisten en evitar que el niño se siga rascando. Es importante a nosotros cubrir esas lesiones y quitar la humedad o el exceso de humedad que pudieran presentar y lavar con agua y jabón. Solamente lavar con agua y jabón y por supuesto el antibiótico es algo que nos va a servir bastante. Hay que verificar si este paciente tiene a consecuencia de esas bacterias, algún daño a nivel renal que pudiera llevarlo a lo que hablábamos en semanas anteriores de las glomerulopatías. Ese niño puede tener daño a nivel de riñón, que es la glomerulonefritis infecciosa por estos casos de impétigo. Complicaciones, pues en este caso, como les decía, la glomerulonefritis, y vean por favor a nivel de genitales, lo que viene siendo el ombligo, que les decía, los sitios de rascado del paciente donde hay humedad,
Sinaloa ahorita con este calorón, imagínense nada más estos niños, picaduras de insectos. El tratamiento pues son antibióticos, ¿quiénes? Las penicilinas. Si es alérgico a las penicilinas, pues damos eritromicina. La prevención, la higiene. Hay que lavar a esos niños con agua y con jabón, hay que evitar que tengan contactos. Si yo utilizo una toalla para secar a este niño, no dejarla ahí para que la agarre otra persona porque se va a inocular. Otro de los padecimientos es la psoriasis. No sé si les haya tocado ver algún paciente con ese tipo de lesiones. Y aquí lo que pasa es que lesiona la capa más externa de la piel, ocasionando inflamación y lo que viene siendo un edema y el aumento de coloración. Esta imagen que está aquí, si tengo un niño con psoriasis y tengo un niño con impétigo, ¿se parecen? ¿Se parecen algo la psoriasis y el impétigo? Yo creo que no, es como decir se parece un Volkswagen a un, no sé, un Volkswagen a una pickup. O sea, no se parecen absolutamente nada, a pesar que son vehículos. En este caso, estamos hablando de la piel. ¿Alguien levantó la manita por ahí? Mande, Jessy. No, no me equivoqué, lo quería hacer grande la presentación, profe. Ok. Vemos nosotros esas placas que lo que hacen es, primero tenemos una especie de inflamación, luego vemos aquí cómo están las capas de la piel y se empiezan a formar estos pedazos de queratina y veamos nosotros cómo tenemos estas células inmunitarias que hacen todavía que aumente más esta placa. En ocasiones con nuestros pacientes tenemos nosotros que lo encontramos con uno, con dos o con más miembros de la familia, ¿sí? Y normalmente existe ese antecedente, escamas plateadas gruesas que se van a encontrar en los pacientes y aunque no tenemos nosotros el antecedente hereditario, sí es muy común en ciertos grupos de la familia. Vean a nivel de lo que viene siendo codos, lo que viene siendo, pero van a decir, profe, pero ¿por qué en niños, en la fisio del niño vamos a ver psoriasis? Porque nosotros podemos detectar ese tipo de lesiones en los pacientes pediátricos y debemos entender que se debe a procesos inmunológicos que pudiera presentarse en el paciente. Y vean, esta imagen que veíamos ahorita en el impétigo, aquí la tenemos de nuevo, porque hablando de humedad y hablando de sitios de fricción que pudiera presentar el paciente, en los pacientes con impétigo pudiéramos también tener pacientes con psoriasis. Ahí sí es cuando se complica en nuestros pacientes hacer el diagnóstico en casos avanzados que nosotros vamos a tener. Mande, Uriel. A mí me tocó mirar un caso, maestra, así como ese de sequedad atrás de la piel. Y le pregunté al muchacho porque estudia medicina y dijo que era a causa del estrés, dijo, como Ajá. tipo caspa, así, pero así inflamado, así como se mira en la imagen. Así es, uno de los factores que tratan estos pacientes es el nivel de estrés elevado. Entonces, si nosotros encontramos un paciente que tiene placas, que tiene la presencia de esas escamaciones en la piel, la relación de estrés es lo que va a hacer que nuestros pacientes exacerbe el cuadro de ese tipo de lesiones. Ojo, no se trata de dar antibiótico aquí. En el impético sí, aquí no. Aquí nosotros podemos utilizar cualquier crema para lubricar la piel para evitar que se lesione, pero el factor estrés, como decía ahorita su compañero, es lo principal que nosotros vamos a tener para nuestro paciente. Vean, aquí está un esquema de tratamiento dependiendo qué tipo de psoriasis sea. Si tiene pústulas, o sea que tiene así como granitos, en este caso vamos a dar medicamento como el metotrexate que lo utilizan en los pacientes con cáncer. Aquí tenemos ciclosporina también, pero si tenemos nosotros, se encuentra en la piel cabelluda y pudiéramos dar así como cuando el paciente tiene acné, lociones con mentol y algún tipo de alquitrán que pudiéramos tener para nuestro paciente. Pero lo ideal, como refiere su compañero, es controlar el estrés en estos pacientes, evitar que nuestro paciente se esté rascando la piel y que esa se mantenga húmeda o se tiene que estar seca, y la higiene, agua y jabón, el paciente se tiene que estar lavando. ¿Ok? Entonces, sí es importante que ustedes visualicen ese tipo de lesiones, esas que veíamos al inicio en nuestros pacientes con impétigo, para poder hacer un diagnóstico diferencial de esto con las lesiones exantemáticas que veíamos en la unidad antepasada, hablando de varicela, hablando de herpes y hablando de lo que viene siendo también rubiola, sarampión y todas ellas. ¿Ok? Profe, una pregunta. Oiga, maestra, Mande. perdón. Mande. Allí Maestra, en la diapositiva. Mande. Bueno, perdón. En la psoriasis será la crema porque es más leve, es superficial, porque es más resequedad sobre la piel, pues. Y en la otra, en el impétigo, es más profunda las heridas, ¿verdad? En la psoriasis tiene que haber un componente emocional.
Y en el impétigo es una bacteria la que está causando el impétigo. Entonces, por eso damos un antibiótico. La psoriasis es el componente emocional, la cremita y eso para que el paciente se sienta mucho mejor y sobre todo tenga menos descamación. Pero en el otro, el componente es una bacteria y hasta que no tratemos esa bacteria, nosotros vamos a poder curar a nuestro paciente. ¿Sale? Ok. Mande, Sheila. Profe, ahí en la diapositiva mencionaba algo de que lavar con agua caliente. ¿A fuerza tiene que ser agua caliente o puede ser, No, o con sea, la temperatura cualquier? que tenemos ahorita en Culiacán, con el agua de la llave es suficiente. Ok. Yo creo que en todo Sinaloa, el agua de la llave no es agua fría. Pues, por ejemplo, que dijéramos nosotros, es que estamos, no sé, en un lugar donde, como nosotros en invierno aquí que está bien helado de 14 grados, que decimos está bien helada el agua. No, o sea, el agua, lo ideal es que sea agua tibia o agua caliente para nuestro paciente. Ok, gracias, maestra. Bueno, voy a compartirles ahora lo que viene siendo otra patología de esta unidad, que es prurigo por insectos. En este caso, vean lo que tiene que ver, empezando Sinaloa, ahorita con la temporada de lluvias tan abundante que hemos tenido, el acúmulo de los recipientes que genera que tenemos la generación de los mosquitos. Entonces, aquí nosotros tenemos que cuidar muchísimo a nuestros pacientes porque pueden presentarse este tipo de lesiones únicas que hacen esas vesículas, o pudiéramos presentar esto que está aquí. Esto, por supuesto, que no vamos a pensar nosotros en un mosquito. ¿En qué pensaríamos nosotros cuando tenemos ese tipo de lesiones así muy repetitivas y seguidas o en cadenita? ¿A qué se les ocurre? Por pulgas. A pulgas, Como, exactamente. como chinches. Así es, lo que tenemos nosotros, los ácaros incluso. Es importante nosotros saber que es más común en los pacientes pediátricos porque los niños son los que andan en lugares donde normalmente uno como adulto no se mete. Y por supuesto puede ser la generación de prurito, que va a ser muy intenso, que puede hacer que nuestro paciente se arranque la piel. Tenemos, hablando de prurigo por insectos, vamos a hablar del tipo de urticaria, si son por ectoparásitos, si son algún problema referente a algún tipo de estos animalitos. Vean, por favor, aquí está un mosquito que está aquí en su interior, toda la sangre que succionó. Y vean esto de aquí da miedo, ¿no? Simplemente de ver colores extremos, eso nos está sugiriendo a nosotros lo que viene siendo algo que tiene que ver con el veneno. Si estamos hablando nosotros de las chinches o las cucarachas, también ocasionan problemas de dermatosis. Y pues veamos, no recuerdo qué es, pero pues nada más de verlo así al microscopio, pues sí, el hecho puede ocasionar al paciente una respuesta exagerada a la alergia a algún tipo de esos insectos. Vean esta carita, ¿sí? El paciente que más enferma es los niños, principalmente niños menores de 7 años en primavera y verano y en áreas como nosotros tropicales. ¿Qué es lo que hace que nosotros reaccionemos o se nos genere inflamación al picarnos un insecto? Pues en este caso son dos situaciones. La histamina, que es la que se eleva cuando hay procesos alérgicos, y la otra inmunoglobulina, que en este caso va a favorecer a que nuestro paciente tenga ese tipo de lesiones. Hay algunos que les pican los insectos y no se genera ninguna respuesta inflamatoria, pero hay otros que sí. Dependiendo lo que tenga nuestro paciente, por ejemplo, si es en la región lumbar o las partes que están expuestas, y sobre todo en pacientes que de manera crónica van a tener ese tipo de lesiones. Vean aquí cómo se respeta la línea media, pero vean cómo está el exterior, como bien decía su compañero. En el caso de las chinches, agarran así como si fuera una línea, y en esa línea va pigmentando al paciente. También pudiéramos hablar nosotros de las pulgas, que en este caso también tienen la generación de lesiones muy iguales a las otras. Al fin de cuentas, las complicaciones que nos pueden dar es ese tipo de dermatitis por contacto. Vean esto. Simplemente de verlo, Juan Antonio ya empezó a rascarse ahí, se da mucha comezón. Es impactante cuando nosotros nos encontramos un paciente en esta situación, y es algo muy frecuente. Si estuviéramos en la Reforma, como dice Uriel, pues nos agarran los jejenes y así dejan los puntitos a todo lo que dan, y son altamente pruriginosos. El eritema, ¿qué es el eritema? El eritema es esa inflamación transitoria que presenta el paciente, que va a condicionar a la presencia de así como pequeña inflamación que hay sin llegar a formar las vesículas. Y por supuesto, esa coloración rosada que veíamos aquí o roja en los cachetes del paciente, cuando nosotros hacemos presión, eso rojo se desaparece y se hace de color más claro.
Vean este cuadro donde nosotros pudiéramos pensar en el uso de algún tipo de antibiótico que ocasionó esto, como es el síndrome de Steven-Johnson. Puede estar asociado a los medicamentos, a procesos infecciosos, pero también puede estar ocasionado por lo que vienen siendo los insectos. Así se ponen mis primos cuando vienen de Estados Unidos y le pican los moscos, así todos pintos rojos. Sí, de hecho, Donde se rascan. de hecho, es algo tan común porque llegó carne nueva, decimos nosotros cuando vamos a la playa o a lugares donde hay muchos mosquitos, porque la gente que está ahí, pues anda muy común y los insectos como que no les pican, pero llega alguien y sobre la carne nueva, ¿no? Entonces sí es importante con los pacientes porque puede poner en riesgo la vida de ellos ese proceso inflamatorio. Hay un concepto que ustedes deben de conocer y es pregunta de examen, la escabiasis. ¿Qué es la escabiasis? Escabiasis se conoce como coloquialmente como viene siendo la sarna. En este caso es causada principalmente por los ácaros. Aquí viene el nombre de los ácaros y es contagiosa y sobre todo puede ocasionarnos lo que viene siendo lesiones por ectoparásitos y nos van a presentar tanto vesículas como pápulas como pústulas. Y ojo, cuando esas se infectan por bacterias, esas lesiones, es cuando tenemos el prurigo por insectos y aunado de eso el impétigo. Entonces, esta niña de aquí, vean, por favor, esto que tiene aquí, estas lesiones ya son bacterianas, ya son lesiones infectadas por bacterias. Vean las imágenes, estos pacientes con sarna o con escabiasis, vean este bebecito, así como este tiene este tipo de lesiones, y vamos a tener nosotros la presencia en lo que viene siendo como pequeños, hablando de los agrícolas, de como si fueran pequeños surcos. Si nosotros pasamos así con los ojos cerrados nuestra mano, el paciente está totalmente rugoso, ¿sí? Y pues tiene las vesículas, las pápulas y eso. Hay otras patologías que es el eczema del pañal, que en este caso, cuando nosotros tenemos algunos productos que no tienen caducidad, pero están en este caso sucios, y así los usamos con los pacientes pediátricos, pueden ocasionar ese tipo de lesiones. Aquí habla en lo que viene siendo la colonización no por bacterias, sino por un hongo que se llama cándida, y principalmente es en la forma como el paciente usa el pañal, al nivel de la fricción y la contaminación de los productos que tiene el pañal, pudiera ocasionar lesiones en estos pacientes. Vean, por favor, aquí está un paciente totalmente dematizado, vean cómo está su boquita totalmente, imagínense nada más para abrir y cerrar la boca para comer o para hablar el dolor de ese paciente, y pues se va a deber a ese infiltrado en esos casos graves por picaduras de insectos que nos pueden llevar al paciente a poner en riesgo la vida. El diagnóstico diferencial, pues vamos a diferenciar a la sarna de lo que viene siendo el impétigo, de lo que viene siendo el prurigo por insectos, de lo que viene siendo la psoriasis y por supuesto la varicela, el sarampión y todo ello. Entonces, de esa manera nosotros hacemos un diagnóstico diferencial. Ojo, ese tipo de tratamiento, se pudiera decir, es preventivo nada más. O sea, yo voy a ir a un lugar donde hay mosquitos, me pongo un repelente de moscos. No voy a utilizar el repelente de moscos cuando ya me picaron los mosquitos. Entonces, el uso de utilizar repelente de mosquitos está contraindicado en los pacientes que tienen lesiones en la piel. Eso es algo muy importante que nosotros debemos de saber, y hay que desinfectar la ropa, los muebles, el aseo personal y evitar áreas contaminadas. ¿Qué significa? No me voy a poner repelente de mosquitos para irme a acostar al colchón de mi cama. Si mi colchón de mi cama tiene ácaros, o sea, debo de aspirar y retirar todo lo que viene siendo esos ácaros del colchón o cambiar ese colchón por otro nuevo para poder evitar que mi paciente se enferme. Hay unos, ¿cómo le llaman? Protectores de colchón de plástico que aíslan el colchón de lo que es el plástico, pero imagínense en situaciones como en el calorcito que tenemos nosotros aquí, le ponemos un plástico al colchón y el ruido y lo incómodo que es para el paciente, pues es algo que nosotros tenemos que ver riesgo-beneficio. El tratamiento es en cada lesión podemos colocar alguna cosa, por ejemplo, pasta al azar, lociones con mentol como las utilizamos con la varicela, fumigamos la casa, podemos administrar antibióticos, el baño diario del niño antes de acostarse, después de levantarse, cambiarlo de ropa de manera frecuente, abrir la habitación, sacudir los muebles, el colchón y todo ello para retirar las partículas que hay de insectos. Complicaciones, estas que vemos aquí, hablando de dermatitis por contacto. Y ojo, no lo mencioné, el uso de corticoides locales en cada piquetito, por ejemplo, la hidrocortisona,
que se utiliza para las picaduras de insectos. Si lo pongo en exceso, me puede dar problemas de síndrome de Cushing en estos pacientes. Por eso se llama aquí córticoestropeo. Intervenciones de enfermería, la administración de los cinco seguros de ustedes. ¿Alguien me puede decir cuáles son los 5 seguros para aplicar medicamentos? Paciente correcto. Yo. Ok. Dosis correcta. Dosis correcta, hora correcta. Vía Dígale. correcta. Vía ¿Qué más? correcta. ¿Falta otro? Medicamento correcto. Administración correcta. Digo bien. Ok. Esa es pregunta de examen, aunque a mí no me aplique el aficio de la madre del recién nacido, el aficio del niño o el adolescente, es pregunta de examen que compaginamos nosotros cuando utilizamos con nuestros pacientes. El antecedente de alergia, el aplicar un fármaco, repito, si es tópico y la piel está agrietada, hay que ver si ese fármaco se puede aplicar así, y pues la ropa tiene que estar limpia. ¿Ok? Esto sería con referente a lo que viene siendo el tema de impétigo, prurigo por insectos. Y ya para terminar, tranquilos, ya nos falta uno nomás y libres son de mí. Lo que viene siendo problemas de, ahora sí, de alteraciones musculoesqueléticas en los pacientes pediátricos. Entonces, hay un tema en lo particular que me llama mucho la atención que esté hasta este bloque, porque hablamos de luxación congénita de cadera. Cuando hablo de luxación congénita de cadera, estoy hablando del neonato. Entonces, yo creo que este tema debería estar al inicio, sin embargo, así viene en el programa y se le va a decir que el paciente tiene una luxación congénita de cadera a todas las alteraciones que cuando yo exploro al recién nacido me dan que la cadera está mucho más móvil o la puedo luxar o la puedo desplazar de su sitio anatómico normal. Principalmente va una relación muy importante. Paciente en su vida intrauterina que está en posición de nalgas. El paciente cuando viene en posición podálica es el paciente que va a tener mayor riesgo de tener luxación congénita de cadera. ¿Cuáles son los factores más importantes? El factor mecánico en la posición del bebé y el antecedente hereditario y ambiental. No se conocen las causas, sin embargo, vamos a tener nosotros otra característica en ese paciente que tiene presentación de nalgas. El recién nacido que tiene disminución del líquido amniótico y sobre todo la posición de la pelvis de la mamá. También sería otro factor. En el cuadro clínico, yo les digo, si tenemos alguna duda de un paciente que no se hizo un diagnóstico adecuado de lo que viene siendo luxación congénita de cadera y medio camina como rarito, lo pongo de espaldas. No tengo aquí a la Elsa, siempre tengo a la Elsa aquí conmigo para la clase. Aquí está la Elsa. Vamos a ver a la Elsa, en este caso al revés. Vean el recién nacido. Y si la curvita de esta nalga y la curvita de esta nalga está una más arriba que la otra, significa que la pierna que tiene la curvita más abajo está más corta que la otra. O sea, ni siquiera tengo que ver la espalda. Al recién nacido o al paciente que ya camina, ¿sí? Al lactante que ya camina, si lo pongo desnudo y le veo la curvita de las nalgas, una más corta que la otra, ¿sí? O una más abajo que la otra, la curvita de las nalgas están desplazadas, significa que la que está abajo está más corta que la otra pierna. Entonces, si ustedes tienen dudas, que digan, yo tengo una pierna más corta que la otra. Hay un estudio de radiografía que le toman una placa a nivel de la cadera, una placa a nivel de las rodillas, de los tobillos, y se cuantibiliza. Se dice cuántos centímetros hay una pierna más corta que la otra. Clínicamente, quítense la ropa, pónganse de espalda con un espejo, o pongan el teléfono, corran y tómense una selfie de las curvitas de las nalgas, y si una está más abajo que la otra, las sonrisas, entonces significa que tiene una pierna más corta que la otra. Y pues aquí habla de la curvatura en la columna vertebral, que pudiera presentarse una lordosis, una escoliosis, donde la columna está curva, y eso es para compensar que nuestra cabeza se quede derecha y no estemos así nosotros, o sea, la cabeza chueca, ¿ok? Aquí habla de la desnivelación de los pliegues grasos del muslo, que les comentaba ahorita, y pues otra de las cosas que podemos hacer durante el primer año de vida, cuando el paciente no camina, sí, es, vean como si yo junto las dos rodillitas, una queda más abajo que la otra, y hago estas pruebas que son preguntas de examen. Aquí en esta diapositiva viene una nota como para hacer nosotros lo que viene siendo el diagnóstico. Antes no se hacía así, antes se esperaba que el paciente caminara. Por ejemplo, yo agarro el recién nacido y lo exploro, y al momento de explorarlo, la cadera como que se le sale y eso.
Y ahí vemos niños que les ponen unos pañalotes y otros pañalotes para que tengan las piernitas así como si anduvieran a caballo. No se les haya tocado ver a algún paciente así. Sin embargo, podemos hacer de manera precoz, cuando sospechamos nosotros algo en ese paciente, un ultrasonido de lo que viene siendo la articulación de la cadera para hacer el diagnóstico, sí, principalmente cuando estamos hablando de la vida neonatal. Esto es lo que viene siendo la cadera de manera normal. Tenemos una cabecita del fémur y tenemos una parte donde se articula que se llama acetábulo, y en este caso vemos que está totalmente desplazada. El tratamiento, sí, aquí tengo por aquí otra imagen ahí. Ese es el tratamiento. Tengo un pacientito, lo que hago, le pongo este arnés, vean, para poder estar cambiando los pañales, porque antes lo que se usaba, antes que tuviéramos este arnés, al paciente pediátrico se le ponía así, literal, yeso en la cintura, yeso en las extremidades y solamente se dejaba libre los genitales. Y acuérdense que el recién nacido, al momento de cumplir 4 meses de edad, duplica su peso. O sea, si nació pesando 3,5 kilos, a los 4 meses pesa 7 kilos. Imagínense ese yeso, la dificultad que tendría ese paciente para sus actividades, tanto de higiene y lo que sea. Entonces colocamos este arnés, sí, así se pone el recién nacido, se llama arnés de Pavlik. Y si estamos hablando de una persona ya, un adolescente y tiene luxación de cadera, esta es la posición como tiene que estar. ¿Ok? Entonces, aquí está la cadera que tenemos que ponerla en su lugar, y aquí te habla de lo que viene siendo el doble pañal. Enseñar a la mamá a hacer ejercicios de rotación, que es poner a este bebé en esta posición. Y las complicaciones que pudiéramos tener es que si esta cabecita del fémur no está en el lugar donde debería de estar, se hace más pequeña, se necrosa y se muere. No hay una prótesis total de la cabeza femoral que le pudiéramos poner a un niño. Este paciente se tendría que someter a una cirugía para poner una nueva. Por ejemplo, si dijera, yo tengo 40 años y tengo una fractura de cadera, quitan todo ese hueso, ponen uno nuevo y no pasa nada, porque yo no voy a aumentar de tamaño ni de talla, pero en un paciente pediátrico sí. Entonces, el ponerle nosotros una prótesis de cadera a un paciente pediátrico es prácticamente quitarle sus habilidades si quiere ser futbolista, si quiere ser bailarina, si quiere cualquier cosa que quiera tener su motricidad. ¿Ok? Las intervenciones de enfermería es si nosotros detectamos a un paciente en el control prenatal, no el control prenatal, en el control de niño sano, que lo medimos, y al momento que el paciente pone sus 2 rodillitas dobladitas, pues ¿qué tengo que hacer con mi paciente? Medirlas. Señora, ¿me da chance de medir a su hijo una piernita de lo que es el pie hasta el huesito de la cadera? Y agarro otro, y si está una más corta que la otra, referirlo al servicio de traumatología. La deambulación, cuando no existen signos de lo que viene siendo irritación articular. ¿Alguien levantó la manita por ahí? ¿Ok? Los movimientos tienen que ser activos y controlados, y hay que estimular lo que viene siendo estar estirando y contrayendo la pierna, porque si eso no se hace, vamos a tener un paciente con problemas muy severos a nivel articular. El niño debe dormir en decúbito ventral o decúbito dorsal. ¿Qué significa eso? ¿Boca arriba o boca abajo? Así como veíamos a este recién nacido que está aquí, así debe de dormir el paciente cuando tiene luxación congénita de cadera. El próximo semestre, cuando tengan la oportunidad ustedes de hablar de la fisiopatología del adulto mayor, van a hablar de lo que vienen siendo los padecimientos más comunes en el adulto, y las caídas es una de las causas que van a llevar al adulto mayor a la hospitalización o necesidad de quedarse en cama de manera permanente. Entonces, yo no voy a poder hacer alguna maniobra de cambiar la ropa de mi paciente adulto mayor no más así. El paciente tiene que estar en esa posición, en decúbito dorsal, en decúbito ventral, perdón, para yo quitarle a mi paciente, decúbito dorsal, perdón, sí, es para quitarle a mi paciente su pañal, colocar un cómodo, y vean el dolor que sería para nuestro paciente si tiene alguna lesión musculoesquelética por una fractura, porque muchos de ellos no son candidatos a cirugía. ¿Ok? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Comentarios?